Hola, mi nombre es Ali Mendoza, estudio aquí en Guamistapalapa. Y bueno, mi pregunta es una perspectiva postelectoral. ¿Qué pasará después de este 1 de julio? Hemos visto cómo los partidos se han enfrentado y la misma sociedad se ha fragmentado por esto. ¿Cómo van a ser esos acuerdos de conciliación o qué tanta disposición se ve por cada uno de los partidos y de la misma sociedad que apoya a estos? Primero, desde luego, una responsabilidad que debe provenir de los propios candidatos, precisamente a invitar a un voto reflexivo, a un voto informado primero, pero también justamente a pensar que ese 2 de julio y los días posteriores, desde luego, serán días complejos, primero porque se hace el conteo de votos, después será la calificación a cargo del Tribunal Electoral y desde luego entender que es un proceso que lleva un ámbito donde se tiene que convocar a la serenidad, a la calma, ¿no? Para entender que la integración de un resultado electoral no es de la noche a la mañana. Es decir, tenemos diversas etapas, incluso dentro de esa misma cómputo y después posterior calificación, e incluso sujeta a impugnación. Es decir, todavía los mismos 5 contendientes y aquellos 4 que no estén conformes con el resultado se podrán precisamente remitir al propio tribunal para presentar sus pruebas, sus alegatos, para decir por qué quizá hay un rebase de gastos de campaña, por qué a lo mejor hay un financiamiento indebido, por qué a lo mejor hay una inhabilitación de último momento del candidato. Entonces, la pedagogía electoral implica que los propios candidatos y sus equipos de campaña generen esta información también, y nosotros desde luego desde espacios como este, que creo que es muy oportuno hacerlo, precisamente para invitar a eso. Y desde luego un segundo y gran nivel de responsabilidad corresponde a los medios de comunicación, a las casas encuestadoras, a los propios articulistas, opinólogos, especialistas, y desde luego eso que pueda repercutir adecuadamente en una forma en que el ciudadano común pueda entonces seguir teniendo la tranquilidad de que su opinión o su actitud o su participación pues no tenga que pensar que utilizando o tener que recurrir a algún tipo de violencia de cualquier tipo de género, no solamente la física sino la verbal o la comunicativa, sea la única forma para suponer que podemos ganar de esa manera lo que a lo mejor no obtengamos en la urna. Creo que es un proceso de enorme corresponsabilidad colectiva que tenemos que empezar a reflexionar, y creo que por eso es muy oportuna esta pregunta, para que nosotros en el ámbito respectivo de nuestras responsabilidades podamos entonces hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena, ya sea por las redes sociales, por los medios de comunicación o simplemente por nuestro diálogo cotidiano con nuestros propios conciudadanos, a lograr que ese proceso de democracia se culmine de forma adecuada, de forma precisa, y que quien llegue a tomar la primera posición del Ejecutivo el 1 de diciembre, pues lo haga precisamente con un país debidamente integrado, de un país no dividido, no un país no polarizado, que desde luego es lo que menos deseamos en un proceso electoral. Pero es parte precisamente de ese aprendizaje democrático el que todos y cada uno de nosotros hagamos nuestra respectiva parte. Empezando por el litigio. En los pasillos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se muestran desconcertados ante el bajo nivel de litigio que hay en este momento. En términos coloquiales diríamos que hay una calma chicha, ¿no? Yo creo que el conflicto electoral se va a dar sobre todo en acusaciones de rebase de topes de gastos de campaña, tirios contra troyanos, troyanos contra tirios y todos contra todos, o sea, se van a acusar de rebases de topes de gastos de campaña. Entonces, es el momento en que va a haber litigio. Pero también creo que si en la elección presidencial hay una diferencia al menos de 5 puntos, 4 puntos, el litigio se va a dar más a nivel de las elecciones de legislativo. ¿Por qué razón? Pues creo que ningún partido va a tener la mayoría absoluta, primero, ninguno. Entonces va a haber una dispersión y van a intentar ganar posiciones en el Congreso Federal y en los estados, porque políticamente mi apreciación es que la próxima elección presidencial va a principiar a tomar posiciones desde ahora.
hablando políticamente. Los contendientes, los perdedores, pues van a decir, pues vamos a ver qué ganamos en esta para estar en mejores condiciones para la que viene. Si bien es cierto, en todo proceso electoral hay vientos de discordia, soplan fuertes vientos de discordia, después viene no necesariamente la reconciliación, pero la indispensable necesidad de tener acuerdos políticos para poder llevar a cabo cambios de las políticas públicas. Yo veo muy poco probable que haya acuerdos para reformas constitucionales que modifiquen cambios relevantes que se hicieron en este sexenio o en sexenios anteriores. Muy difícil, porque las mayorías calificadas, la composición del Congreso creo que no va a permitir llevar a cabo estas reformas. Pero sí puede haber acuerdos respecto a legislaciones secundarias. Y hay algo muy importante, el dinero, el presupuesto. Tiene que haber acuerdo en el presupuesto, porque el presupuesto es básico para la implementación de políticas públicas, y tiene que haber acuerdo en la definición del presupuesto. No hay alternativa para el país, o sea, cualquier partido tiene que actuar responsablemente, pues, para encontrar el acuerdo en el presupuesto. Y creo que eso se va a dar. No significa que va a ser un paseo por las nubes la discusión y la negociación del presupuesto o de las leyes secundarias, no. Va a ser, creo que va a haber momentos de conflicto, va a ser un Congreso muy vivo, más vivo que el que hemos tenido en otras épocas. Creo que va a estar interesante el análisis del Congreso.